Hola, de nuevo su programa J-Hub siempre en la brecha. Con ustedes su amiga Betty Stangelini, directora de la Casa de Oración Hope en El Paso y Ciudad Juárez. Y quiero pedirles que tomen su Biblia, tomen un cuaderno, vamos a compartir algo muy interesante. Tengo aquí dos bellas amigas, son amigas del ministerio, ellas son líderes en la Casa de Oración de J-Hub Juárez. Y está aquí Leti. Leti. Buenas tardes. Y también está Magda. Buenas tardes a todos. Y vamos a empezar. Bueno, hemos estado hablando, la semana pasada hablamos de la lengua, la importancia que tiene este pequeño miembro que es la lengua, ¿verdad? De hecho, Magda, tú nos querías compartir, ¿verdad? Hace rato hablábamos del poder que tiene la lengua, ¿verdad? Pues sí, yo les quiero decir que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque las palabras no perecen, gravitan en el aire y luego van y hacen aquello para lo que nosotros hablamos. De hecho, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios por eso no perece, porque es viva y eficaz. Así es. Y las palabras de uno tienen también el poder, mucho poder de perseverar en la atmósfera, en el aire. Gravitan. Sí, ¿nos ibas a leer Santiago? Santiago 3:5. Sí. Si tiene usted ahí un papel, una pluma, su Biblia, anótelo, para que después de esto usted lo lea, lo medite, porque Dios le está hablando a usted. Amén. Ya sea que va a ser usted o yo, dadores de vida o de muerte, ¿verdad? Con lo que hablamos. Sí. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta o presume de grandes bosques y enciende grandes fuegos. Este pequeño miembro, de veras, es un super cerillo. Sí. Amén. Fíjate, todos esos incendios tan espantosos en California y en todos esos lugares, todos empezaron con un fuego muy pequeño. Y la devastación fue tremenda. Así nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos y decimos cosas impropias, el enemigo se encarga de llevar esas palabras y traer maldición aún a nuestras generaciones, ¿verdad? Sí, yo les quiero decir que es muy importante para la mujer, para la madre sobre todo, lo que le decimos a los niños desde pequeños. El de compararlos con el papá, con el abuelo, que porque era enojón, que porque era X, ¿no? No quiero decir ahorita lo que les decimos, porque ya tenemos ahorita nosotros como creyentes esta convicción de que lo que hablamos tiene efecto. Entonces, por favor, lo que hablen, piénselo una o dos veces hacia sus hijos o a quien sea. Somos portadores de bendición, no de maldición. Así es. Y fíjate, eso que dices, Magda, es muy común, ¿verdad? Que le decimos, nos enojamos con el hijo y le decimos igualito que tu padre, ¿verdad? Como dijiste tú. Pero no, pues vas a terminar igual que tu tío en la cárcel y no vas a hacer nada. Y todas esas cosas les decimos, ¿verdad? Todo. ¡Qué tremendo! Entonces les animamos, de veras les animamos a que cuando estén bien enojadas, cuando ese fuego esté ardiendo ahí en su corazón, respiren hondo y cuenten hasta 10 si es posible, porque de veras lo que nosotros digamos con nuestra boca, con nuestra lengua, sí, bendecimos o maldecimos. Así es. Bueno, de hecho, nuestra amiga Leti y Magda, ambas son enfermeras. Leti, tú trabajas ahorita en una clínica. ¿Dónde trabajas? Sí, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Wow. Entonces tú has visto, sobre todo en esta pandemia, cuánta cosa no habrás visto, ¿verdad? Híjole, si nos pudiéramos a contar historias, de veras, ahorita somos los protagonistas, nosotros los empleados de la salud, pero de veras que ha arrasado con vidas. Aún la gente que ahorita vive y que tuvo el virus, tiene una secuela y es muy triste todo esto porque escuchan de las demás personas, así quedaste. Entonces, eso estamos decretando con nuestra lengua y las personas que ya padecieron el virus se lo creen y se siguen sintiendo mal. Así es. De hecho, en el programa pasado comentábamos, por si usted que está viendo este programa no lo oyó, lo voy a repetir, pero ahora la ciencia ha descubierto cosas que la Biblia ya lo dijo desde hace 2000 años, ¿verdad? Magda leyó Santiago 3, ¿verdad?
Y este neurocirujano decía que la ciencia había descubierto que la lengua, es decir, el habla, es el mismo nervio, el nervio que está conectado al cerebro, que tiene control sobre todo el cuerpo. Entonces ahí se confirma que lo que tu boca dice, si es el mismo nervio que controla todo tu cuerpo, uno mismo decreta aquello y el cuerpo como que se alinea, ¿no?, a lo que se está diciendo. No sé si quisieras darnos algún testimonio. Nuestra audiencia necesitamos ser animados en la fe. En Cristo hay victoria, ¿no es cierto, Mayra? Amén. En Cristo. Asegurada. Así es. No es que vayas a tener victoria porque a lo mejor tengo, no. Aquí con Cristo la victoria es nuestra. Así es, Amén. Yo eso lo puedo asegurar y lo creo porque yo voy a decir un testimonio muy personal con mi hijo. Yo pasé con mi hijo desde los 16 años, él estuvo en adicciones. La adicción a las drogas, esto es una enfermedad porque esta enfermedad trae una causa, trae una raíz siempre. Trae odio, trae amargura a sí mismo o trae amargura con las personas que le rodean. A veces los lastimamos o decretamos con lo que acabamos de decir, con nuestra lengua, que son iguales al papá o que son iguales a alguien de sus ancestros. Entonces, también hay algo bien profundo, un versículo, ¿no?, de lo que hay en tu corazón, habla tu boca también. Entonces, yo tengo un testimonio bien fuerte. Mi hijo estaba en segundo semestre de prepa, cuando me hablan y me dicen que está su rendimiento muy bajo y al ingeniero se le hizo extraño porque él era un niño en ese entonces pues aplicado. Lo mandamos a un centro a hacerle una prueba porque hablamos con él. Efectivamente, en ese momento estaba consumiendo marihuana, pero eso lo llevó a más. Hasta llegar al punto en donde él estuvo consumiendo cristal. Entonces, eso es algo bien tremendo, es algo bien frustrante y bien desgastante para uno como mamá, pero si tienes fe, hay esperanza. Amén. Y nunca la perdí. Yo llegaba al Tú punto, ya eras creyente. Yo no era creyente No eras todavía. creyente aún. Eso es lo importante de aquí del caso. Yo no era creyente. En mi desesperación, ahora sé que Dios me estaba guiando a buscarlo intensamente. Entonces, en mi desesperación, cuando a mí me mandan a hacerle la prueba, me mandan a un centro de rehabilitación. En ese centro de rehabilitación, yo lo tuve que mandar con la policía, porque yo no podía con él. Wow. Entonces, en ese centro de rehabilitación, me mandaron, me dijeron, la condición es que usted vaya a la iglesia los martes a escuela para padres y los domingos al servicio de la iglesia. Y yo dije, bueno, yo lo vi en ese momento como una condición, pero no era una condición. Ahora que ya estoy en Cristo, sé que esto no es una condición. ¿Fue fácil para ti hacer la decisión? Porque cuando uno no va a la iglesia o simplemente está uno ocupado o no conoce al Señor y luego te dicen, pues tiene que hacer esto. Para mí, yo dije, pues me sentía rara, me sentía extraña porque era la primera vez que pasaba esto en mi vida. Pero conforme la primera vez que fui yo a un servicio de la iglesia un domingo, pues yo volteaba a ver a todo el mundo, pero algo sentí yo en lo más profundo de mi ser. Y me gustó esa sensación que hacía años, muchísimos años yo no sentía, que yo no sabía lo que era en ese momento, pero ahora sé que era el Espíritu Santo que estaba obrando en mi vida. Entonces me gustó y yo dije, en este lugar yo tengo paz. La paz que yo no tengo en mi casa, yo la siento aquí y yo quiero seguir viniendo aquí. Y yo seguí yendo a la iglesia. Mi hijo salió del centro de rehabilitación, tuvo una recaída y fue cuando cayó en el cristal. Mi testimonio más fuerte es que él ya me golpeaba. Wow. Tengo otro niño, en ese entonces tenía 4 años tenía. Ay, chiquito. Entonces, sí, tenía mucho miedo por él porque mi hijo estaba muy agresivo, no dormía, el cristal los tiene las 24 horas despiertos y súper agresivos. Entonces, yo me tuve que salir y yo me fui a vivir a casa de unos amigos, pastores, porque para ese entonces yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón. Ellos me apoyaron bastante. Y mi hijo literalmente lo dejé en la calle. Yo dije,
tiene que tocar fondo. Para mí era difícil que me dijeran, déjalo en la calle, échalo a la calle. Y yo decía, no puedo, yo soy su mamá, él es mi hijo, yo no lo voy a hacer. Pero fui obediente a Dios. Dios me dijo, no te interpongas entre él y yo. Porque si tú te sigues interponiendo, yo no voy a hacer la obra. Y no porque él no supiera, o sea, era para darme a mí, tal vez yo lo vi en ese momento como una lección. Entonces yo dije, ok, Dios, me quito, voy a ser obediente a ti. Leti, pero usted que está viendo esto, tenemos que posicionarnos. ¿Cómo oyó a Dios? ¿Cómo es que Dios le dijo? Y fue obediente, pero ¿cómo sabe que Dios le habló? ¿Cómo le diría a la gente que está oyendo? Así es como supe que era Dios. Y luego yo quiero decir algo, o sea, la Leti nunca estuvo sola. O sea, nosotros, sus amigos, siempre la rodeamos. Siempre cuando ella llegaba con su corazón destrozado, decíamos, ánimo, no desistas, ánimo, no desistas, ánimo, no desistas. Yo personalmente nunca he pasado por esa situación, pero admiro mucho a Leti porque como mamá, yo no me imagino dejar a un hijo en la calle en una banca en tiempo de frío. Yo no. Es bien difícil. O sea, es muy difícil, pero aún así creíamos que había que sostenerla, que soportarla, que adelante, Leti, no desistas, Leti, no desistas. Por muchos años siempre dijimos no desistas. Wow. Y nada más para que sepan, una tarde en la oración, el Señor sentí que me dijo, dile al hijo de Leti que llegó su tiempo, que no lo arruine. Wow. Y bueno, yo no quería decir, ¿qué tal si no es el Señor, verdad? Como uno siempre, no, ¿qué tal si no eres tú, Señor? Yo no le debo, hijo. Y ella sigue sintiendo eso. Finalmente le dije esa tarde en una oración, no pasaron muchos meses antes de que el hijo llegara a casa, que Leti abrió su corazón en su casa para él. Y ahí estamos ahorita. Amén. Es que lo hermoso es que cuando uno viene a Cristo, hay una familia. Así es. Ya no está uno solo. No, yo no Obviamente, si usted va a la iglesia y se sale corriendo, no. Involucrarnos en el estudio bíblico, en la reunión de oración, y usted va a tener una familia, porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? Claro que una sí. familia que te sostiene, Claro, que te da palabra y te anima, ¿verdad? Yo les animo a que no nada más busquen a Dios en el momento o la circunstancia en la que están viviendo. O sea, yo fui firme en la fe, yo me mantuve en los grupos de oración, en las células para mujeres, yo en el discipulado, o sea, yo me dejé guiar por Dios y yo siempre hacía un espacio, yo decía, esto es para Dios. Y te va a juzgar la gente porque la gente te va a decir, yo tenía mucha vergüenza, y lo confieso, tenía mucha vergüenza tener un hijo que estaba en adicciones. Claro. Porque por el trabajo que yo tengo, a mí me importaba mucho el qué dirán, pero con mi familia en Cristo yo me sentía liberada. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que busquen a Dios, busquen a su pastor o a un pastor o a una persona que esté en Cristo de hace muchos años, y ustedes van a abrir su corazón porque el Espíritu Santo obra. Y cuando menos piensas, ya le estás contando tu vida y ellos te están dando apoyo incondicional, a la hora que sea. A las 2, 3 de la mañana yo estaba hablando con mi pastora llorando. Entonces, siempre estaba ahí dándome una palabra. Ahora, respondo a la pregunta de Betty. ¿Cómo sabías tú que era Dios quien te hablaba? Al principio yo no sabía que era Dios quien me hablaba, porque yo era en pañales, todavía me considero en pañales, una cristiana en pañales, pero yo decía, ¿por qué yo siento esto? Entonces me lo decía la pastora, me lo decía el pastor, me lo decían mis amigas, y yo decía, yo le pregunté a Dios directo, ¿cómo es escuchar tu voz? ¿Cómo yo siento que? Entonces Dios en un sueño a mí me lo dijo, entonces yo abrí, porque era clara su voz. ¿Y por qué era clara su voz? Porque yo estaba en Cristo en ese momento, a pesar de que yo luchaba y nadaba contracorriente. Yo fui firme en la fe y Dios fue claro conmigo. Yo recuerdo, y es uno de mis versículos favoritos, Dios decía, yo lloraba porque me salía en las madrugadas a buscar a mi hijo, y Dios me decía, mira que yo te mando a que te esfuerces y seas valiente. No te di un espíritu de cobardía, te di un espíritu de poder, te di un espíritu de amor y de dominio propio. Vamos, anda, tú puedes. Y yo le decía, ¿dónde voy a buscar a mi hijo? A las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Señor, yo sé que lo voy a salir a buscar y tú me lo vas a traer, Señor.
Cuando yo daba la vuelta a mi carro para buscarlo donde yo sabía más o menos dónde él estaba, de repente lo veía brincando, cruzando la calle y decía, gracias Dios, porque Dios siempre me acompañaba en todo momento. Amén, amén. Wow. Eso es algo bien, pero bien hermoso. Si usted cree que Dios no lo oye, mira lo que está diciendo Leti. Amén, claro. Tú orabas, la ciudad es increíblemente grande. ¿A dónde vas a ir a las 3 de la mañana a encontrar un joven? Es O sea, bien solo Dios difícil. puede hacer eso. Exacto. En Juárez menos. Solo Wow. Dios. Y luego de repente cuando yo ya no subía, claro que estaba en el estado más inconveniente que se puedan imaginar. Luego pasaban las patrullas y yo decía, gracias Dios, porque tú me estás mostrando que lo estás cuidando y lo estás guardando a pesar de la desobediencia de él, porque él no conocía a Cristo. Entonces, mi hijo se salió de la prepa, no quería estudiar, no quería nada con nadie. Entonces, lo rescatamos debajo de un puente. Wow. 2 días no supe de él porque a pesar de que él dormía en una banca y estaba en la calle, yo iba como mamá, como corazón de mamá, yo le daba agua, le daba un burrito y lo veía y yo me iba llorando y yo decía, Señor, pero es tuyo, yo te lo voy a soltar porque es tuyo. Entonces, 2 días lo fuimos a buscar porque había rentado un cuarto de renta, un cuartito, y resulta que ya no supe de él en 2 días. 3 días y nada, 4 días y ya, yo estaba muy desesperada. Fuimos a buscarlo, ya en la casa ya no había muebles, él ya los había vendido porque obviamente estaba bajo adicción, y lo encontramos debajo de un puente, en mal estado, en un pésimo estado. Lloré tanto, me acuerdo, y Dios me dijo, es el momento de que recojas a tu hijo. Volteé con mi esposo y le dije, llevémoslo. Me dijo, llevémoslo. Lo llevamos a casa, lo metimos a bañar, le dimos comida y lo dejamos que durmiera para que se le pasara todo su efecto, y nos sentamos a hablar con él y le dijimos, de aquí para adelante eres una nueva criatura. Y lo empezamos a declarar, porque yo declaraba palabra y empezamos a declarar. Él decidió entrar a la escuela, terminó la prepa, ahorita tiene 23 años. ¿Pero él recibió a Cristo o en qué momento ocurrió eso? Él recibió a Cristo. Él me decía, yo no quiero ir a la iglesia porque yo no quiero ser hermano. Eso era lo que él me decía. No le gustaba el nombrecito. No le gustaba, exacto. Como Y tu yo hermana decía, todo el tiempo ahí. sí, yo le decía, vas a ir conmigo porque mira lo que Dios está haciendo contigo. Iba en contra de su voluntad, honestamente. Pero llegó un momento en que Dios tocó su corazón, que el Espíritu Santo logró penetrar en su vida. Y cuando el pastor dice al final de la prédica, quiero que levante la mano el que esté dispuesto a entregarle hoy su vida a Cristo. Cuando yo veo que mi hijo levanta la mano, de veras, ese fue el día más feliz de mi vida, Ajá. en serio. Entonces volteo y busco a mi esposo porque yo era anfitriona de esa iglesia en ese momento, mi esposo servía en el sonido. Nos olvidamos de las actividades que estábamos haciendo y lo fuimos a acompañar y fuimos a orar por él porque justo en ese momento aceptó a Dios en su corazón. Wow. Y después de ahí fue cuando ya él decidió, yo sé que es movido por su espíritu, entonces decidió terminar la prepa, la terminó. Ahorita él está estudiando una carrera de ingeniería civil en la universidad Aleluya. Amén. y Wow, lo seguimos Señor. apoyando. Y no ha Aleluya. tenido recaída hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Aleluya. Usted, mi hermano, mi hermana que está oyendo este testimonio, el poder de la palabra hablada, porque tú declarabas la palabra Yo declaraba. dentro de las circunstancias que parece que no pasa nada, de mal en peor, sale de un centro, recae, ahí anda rodando, En la calle. por decir, en la Sí. calle, en mal Así es. estado, vende todos los muebles de la casa. Ujú. ¿Qué cosa peor podía pasar? Exacto. Trató de pegarte, tuviste que salirte, Salí pero huyendo. ¿qué salió de tu boca? Constantemente estabas declarando la Bendiciendo. palabra. Yo lo estaba bendiciendo, mañana, tarde, noche, porque la palabra te dice al amanecer, al atardecer, al anochecer. Y yo ni siquiera a veces me daba cuenta cuando ya estaba llorando y yo estaba pensando en otra cosa y ahorita ya estoy llorando. 5 de la mañana me estaba bañando, yo entro a las 7 al trabajo, en el camino de mi casa al trabajo, yo estaba orando por él. En todo lugar, en todo momento, maldecían. Mis familiares maldecían.
¿cómo va a salir? Míralo, ciérrale la puerta, ya te robó todo, porque me robó todo en la casa, pero era mi hijo. Entonces yo decía, no, él va a salir porque el Señor lo va a sacar. Amén. Y Amén. tú Amén. tienes que creértelo. Yo empecé, él ni siquiera me ponía atención porque él estaba en su mundo, pero yo decía, tú te lo vas a creer. Y te reprendo, diablo, en el nombre de Cristo, porque tú no tienes poder en la vida de mi hijo. Y empecé a declararlo como mamá, que este es el tema, ¿no? Lo que tú declares como mamá, eso es lo que le va a pasar a tus hijos. Y debemos de declarar siempre bendición para nuestros hijos. Y la bendición viene de Dios. Amén. Así es, así es. Magda, ¿cómo animarías a las madres que tienen tal vez el mismo problema o quizá otro problema? Tal vez un esposo que toma, un esposo que se va, o qué sé yo, problemas financieros. ¿Cómo les animaríamos? Yo quiero animar a las esposas, como este es mi caso, que no tienen a sus maridos conversos. Yo tengo más 36 años, 37 años de conocer al Señor, y mi esposo es el único en toda la familia, en toda mi familia, que no quiere nada del Señor. Hace apenas yo he estado orando por él desde que yo conocí al Señor, y hace apenas unos 5 o 6 años dejé de congregarme a escondidas. ¿Te No, congregabas escondidas? Sí, por muchos años. Wow. Por muchos años. Pero no dejaste, fíjate, mucha gente puede ir y dice, no, pues es que, quién sabe qué, no. No, mira, Fíjate la fe de esta mujer. Yo me congregaba a escondidas y llegué a tener enfrentamientos con él. Un día se llevó, siempre tenía un carro para mi uso y se lo llevaba, tenía ese carro. Y yo iba entonces a una iglesia que todo el mundo conoce, Camino Nuevo. Entonces llega con el carro y ese día me lo enfrenté, hace muchos años. Y le dije, yo desde que conozco al Señor me he querido congregar en una iglesia como esa. Te prohíbo que agarres mi carro. Ya sé que tú lo compraste, pero lo compraste para mí. No me lo quites. El carro es mío. Entonces, bueno, igual era cada domingo ponerme trabas para ir, cuando empezó medio a ceder. O sea, porque antes ni siquiera me ponía trabas, era no. Era un no rotundo. Era un no rotundo y yo me salía para otras cosas y me iba a la iglesia. Pero es tu fe. Tú sabías que el Señor nos llamó a congregarnos. Así es. Y hay respuesta en Cristo. No, y entonces les voy a decir que hace unos años en otra iglesia, pues por casualidad, oyó de un rancho, precisamente del rancho donde estaba el hijo de Leti, y el pastor le dice, pues ¿cuándo me invitas? Porque de casualidad quiso ir a un festejo, no sé cómo, Dios, ¿verdad? Dios obra. Dios obra. Sí. Y el pastor lo invita y se va con el pastor al rancho. Él conoció el rancho primero que yo. Y se hicieron muy amigos. Y para no hacerles el cuento largo hasta la fecha, él es amigo de mis pastores, ahorita de René Kate, muy amigo, los aprecia muchísimo. Y para todo lo que yo desde hace 5 años me meto, porque soy muy inquieta, pues con todo y el miedito de que me diga que no, lo hago partícipe. Lo hago partícipe de los cursos que tomo. Lo último acabo de terminar un curso que se llama Perspectivas, este es de misiones, precioso el curso. Y me respeta mis horas de Zoom de clases y lo acabo de convencer. Estoy tomando una licenciatura ahorita que me va a llevar 4 años. Y también, o sea, hicimos ayuda, a veces hago tratos medio raros con él. Pero el Espíritu está contigo. Que los gana, pero los gano yo. Sí. Pero sí, mira, o sea, ahorita mi ganancia es que yo puedo moverme libremente en cuanto a las cosas del Señor. Entonces, cuando la iglesia, yo también estuve sirviendo en la iglesia, y luego aquí en Casa de Oración hace 5 o 6 años, y él pensaba que era lo mismo, siempre pensaba que era lo mismo. Y un día dijo, pues que lo haga tal persona, algo que yo tenía que hacer. Dije, pero porque ella no tiene nada que ver en Casa de Oración. Y dice, ¿estás en las dos cosas? Sí. Y yo, claro, estoy en 2 y 3, todas las que se me pongan enfrente. Pero para la gloria de Dios ahorita, de verdad, yo le agradezco mucho al Señor, aunque yo sigo orando por él desde que conocí del Señor, yo sigo siendo una mujer sometida a su autoridad. Ya no hago las cosas a escondidas, porque porque yo reconozco que él tiene la autoridad.
Pero yo no quiero, o sea, yo no lo puedo esperar. Yo les digo a ustedes, esposas, que no es fácil tener al esposo sin converso. Nada fácil, nada. Es algo que no me gustaría que nadie sufriera si amas de verdad al Señor. Si lo quieres seguir con todo tu ser, como yo ahorita. Yo jamás me daré por vencida con el Señor. Jamás. Amén. Amén. Sea lo que sea, yo le seguiré y le obedeceré. Y seguiré aprendiendo lo que Él me ponga que yo quiera aprender. Amén. Entonces, no seré por vencidas. Los años que pasan, yo llevo 37 años orando por mi esposo. Tal vez sea en el último momento, porque pasó con mi papá. En el último momento, en su lecho en el infarto que le dio, que mamá lo atendió, mamá era creyente, mi madre lo llevó al Señor en ese momento. Amén. Recibió al Señor. En ese momento. Y tengo otro hermano que el primero que fue a que recibió al Señor, y nosotros no sabíamos. Hasta con un tiempo después, supimos que él era había sido el primero que había recibido del Señor. Y ahí entiendan, lo que yo más amo del Señor es su fidelidad. Es algo que a mí me llena la fidelidad de Dios. No desistan por su esposo, ni por un hijo, ni por un nieto, ni por nadie que ustedes amen. Síganle creyendo a Dios y Dios de veras les coronará esa fe. Amén. Dios va a hacer la obra. Así es. Dios va a hacer la obra, téngalo por seguro, porque dice el Señor, pídanle al Padre en mi nombre y Él se los va a dar. Y si me piden a mí en mi nombre, yo se los daré. Cuando pedimos, a veces toma más tiempo y a veces menos y no entendemos por qué, pero el Señor te fue llevando de gloria en gloria. Amén. Porque yo cuando los veo a ustedes son una pareja enamorada, Sí. son un ejemplo para mí porque... Yo amo a mi esposo, es el hombre de mi vida. Y él también, o sea, se ve el amor entre ustedes, aunque él diga o no haya confesado a Cristo, pero el Señor lo va llevando por sus caminos. Oye, irse al rancho con su pastor y ahora son grandes amigos, ahí lo lleva el Señor. Sí, lo lleva. Pero algo importante, tú honraste a tu esposo, Así es. tú le diste Amén. tú reconociste que era la autoridad puesta por Dios. Amén. Y Así de es. veras, ahora ya es tan Sí. fácil que nomás avientan ya al marido y ya no. No, vamos a orar, porque el Señor es fiel. Me gustó mucho eso que dijiste. El Señor es fiel, Leti. Sí, Él es Tú fiel. nos animas a las madres, a esposas sean animadas, esposos también, porque luego a veces la esposa es la que no quiere nada también es y el para varón nosotros. está llamado y anhela. Varón, esposa, vamos a orar. Los hijos, los nietos, toda nuestra línea de sangre es promesa de Dios. La oración tiene poder. Tiene poder, así es. Y lo que tú hablas con tu boca también tiene poder. Yo las animo y les animo a cada uno de ustedes que encuentre una palabra, busque una palabra porque el Señor nos da ciertas escrituras, ¿verdad? Y son las que nos hacen clic en el corazón. Y esa palabra, decrétela, declárela, dígala, háblela. Yo tengo una palabra para ustedes que a mí siempre me ha llenado. Yo leo mucho el profeta Jeremías. No sé si conozcan esa Jeremías 29:11 que dice que los pensamientos de Dios son de bien para nosotros, no de mal, para llevarnos al propósito que nosotros deseamos. En ese tiempo Israel se había ido cautivo a Babilonia y la gente estaba sin esperanza. ¿Por qué? Fuera de nuestro país, ¿qué vamos a hacer? Otra lengua, otras costumbres. Y Dios les dice, síganse, cásense, multiplíquense, tengan hijos, siembren, o sea, sigan su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no los he olvidado, porque yo tengo pensamientos de bien. Por eso yo les digo al esposo y a la esposa, no se detengan en dar fruto. Dios tiene pensamientos de bien, aunque ustedes vean que la familia no quiere nada con el Señor. Sigan su vida, sigan creyéndole a Dios, sigan sembrando, sigan orando, sigan amándolo. Amén. Y esos pensamientos de bien que tiene Dios, y no de mal, dice el Señor, de bien, Qué bien. vendrán a la vida de ustedes, Amén. como ha venido a la mía. Así es, amén. Bueno, el tiempo se nos ha ido tan rápido, ¿verdad? Bien, Vamos a cerrar con una oración. Ponga usted delante del Señor su petición, ahorita la más importante, ya sea un hijo, ya sea las finanzas, salud, un esposo o la necesidad que usted tenga. Y vamos a decirle, Señor Jesús, te presento, Señor, esta necesidad. Te presento, y dígale al Señor si alguien le está presentando de su familia. Y te entrego a ti, Señor,
todas mis cargas. Yo no voy a cargar este peso, yo te lo entrego y te pido, oh Dios, que tú toques, que tú te manifiestes, que tú te reveles a esta persona. Solamente tú puedes poner fe y esperanza donde no la hay. A mí fortaléceme, Señor. Crece la medida de fe que tengo para creerte y creer todas tus promesas que son de bien y no de mal. Y Señor, si alguno de ustedes no ha recibido al Señor, dígale, Señor, ahora yo te pido que abras tú, Señor, así como estás tocando en la puerta de mi corazón, que tú me des ese querer, abrir la puerta de mi corazón y de mi vida. Y la abro, Señor, y te recibo a ti como mi único Señor y mi único Salvador. Yo declaro que Jesucristo es mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Le entrego mi vida, toda mi vida. Guíame de ahora en adelante para que yo camine, Señor, por tus caminos. Dame hambre y sed de ti para que yo crezca en ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Grandemente. Justo te